Muy buen día, que Dios pueda bendecir sus vidas en este nuevo día. Para el día de hoy vamos a retroalimentar un tema de nuestra clase de educación cívica que está bastante relacionado con el tema que estuvimos retroalimentando en la clase anterior, en la clase, valga la redundancia, de ciencias sociales. Para este día vamos a hablar de los valores morales y los valores cívicos, ambos adjuntos en la clasificación de los valores que usted debe conocer durante este año lectivo. Ahora bien, estuvimos retroalimentando sobre los valores morales en la clase de ciencias sociales y también lo hicimos en la clase en el tema de los valores cívicos, también en la clase de ciencias sociales. Incluso yo le dejé una presentación en PowerPoint en la que describía los valores cívicos que también pues le van a servir para este día, para que usted la pueda repasar y pueda recordar o tomar en cuenta cuáles son estos valores. Como sabemos, las relaciones sociales suponen un encuentro con la diversidad. ¿Diversidad de qué? De personas, de gustos, de género, etcétera, ¿verdad? Pero sabemos que también la convivencia social se vuelve una necesidad. Todo ser humano, independientemente de la edad que tenga o independientemente del círculo familiar o social en el que viva, tenemos necesidad de socializar, tenemos necesidad de comunicarnos con las demás personas. Inclusive desde que estamos pequeños nosotros comenzamos a comunicarnos, tal vez no hablando porque pues no hemos adquirido la facilidad de expresión, pero desde que estamos, y observe usted si tiene hermanos o familiares pequeños, bebés, cómo se comunican ellos a través de gestos, de ademanes, de balbuceos tal vez, ¿verdad? Ellos señalan, ellos tocan, ellos esto, pero siempre buscan una forma de comunicación. Ahora no digamos nosotros bueno, yo que soy adulta y usted que está en una etapa de desarrollo, ¿verdad? De todo tipo, físico, emocional, sentimental y sobre todo formativo, tenemos la necesidad de socializar y de convivir con otras personas. Entonces, bien, vamos a conocer cuáles son los valores morales y los valores cívicos que ustedes y yo también debemos tomar en cuenta y sobre todo practicarlos. Usted los tiene en su cuaderno de educación cívica, no tiene que copiar nada nuevo el día de hoy. Vamos a ver, los valores morales son el conjunto de creencias basadas en qué, basadas en la ética, basadas en la política, basadas en pensamientos filosóficos, así también basadas en creencias religiosas, compartidas por quienes, compartidas lógicamente por toda una comunidad, hablando de la sociedad. Suponen el ideal de perfección para la vida humana, es decir, que son un parámetro, son una base para qué, para lograr tal vez no la perfección, pero sí una vida estable, vamos a llamarlo de esa manera. Los valores morales entonces son las normas y las costumbres transmitidas por la sociedad a los individuos y estos condicionan la forma correcta de actuar de las personas. Hablamos de que todos poseemos algo que se denomina como conciencia moral y esta de repente nos incita o nos indica que lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero eso siempre va a estar ligado o va a depender de los valores morales que usted posea o que usted esté desarrollando o poniendo en práctica. Los valores morales se desarrollan y perfeccionan de manera individual mediante su experiencia. ¿A qué se refiere esto? Que si usted no los practica, pues lógicamente no los va a poder optar o no los va a poder tomar como propios. Caso contrario, se va a olvidar siquiera que existen y mucho menos los va a poner en práctica con las personas que usted se desarrolla o se desenvuelve. Surgen en el individuo por influencia de la familia. Hablábamos anteriormente que el primer círculo social que existe es la familia, ¿verdad? Que el primer ambiente donde usted socializa o donde usted convive es su familia. Entonces, el primer lugar donde a usted se le van a empezar a transmitir o le transmiten, de hecho, los valores morales es en la familia, en el círculo familiar, principalmente de mamá y de papá, luego por otros miembros de su familia que también, con los que usted también tenga
una sana convivencia o con los que usted también se relacione. Vamos a conocer cuáles son algunos de esos valores. Aquí en el libro los tengo, se los voy a mostrar. Vamos a girarlo para acá. Ojalá puedan verlo bien. Encontramos el primero, que es el amor, el respeto, la tolerancia, la bondad, la dignidad, la lealtad, la honestidad y el agradecimiento. Todos estos valores, jóvenes, ustedes ya los tienen en su libro de texto. Únicamente vamos a retroalimentar este contenido en base a esos valores. De hecho, ustedes también ya realizaron un trabajo muy bonito también en el que describimos la clasificación de los valores y los respectivos valores que esta clasificación incluye, hablando de valores morales, valores cívicos, valores familiares, valores que deben ser aplicados en la sociedad. Entonces decimos, ¿verdad?, que todos estos valores se conocen o se aprenden a poner en práctica en la familia, para luego llevarlos a la práctica en cualquier otro círculo social en el que usted se desenvuelva. Estamos hablando de centro educativo, iglesia, equipo de fútbol, grupo social donde usted conviva, sus amigos, sus compañeros, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos demostrar de qué valores estamos hechos o qué valores se nos han enseñado en nuestros hogares. Ahora bien, también tenemos aquí los valores cívicos. Mencionaba yo en la retroalimentación que tuvimos de la clase de sociales que los valores cívicos son más aprendidos o, por así decirlo, conocemos de ellos cuando ingresamos a un centro educativo, sin importar si es de educación básica. Cuando ingresamos ya a un centro educativo de educación prebásica, cuando usted ingresó al kinder, desde ahí empezó a conocer más sobre cuáles son estos valores. ¿Por qué? Porque los valores cívicos son los que organizan la relación entre el ser humano y la sociedad. A usted ya le enseñaron a que tiene que amar al prójimo, a usted ya le enseñaron a que tiene que respetar, a usted le enseñaron que tiene que ser tolerante y de hecho sus padres son tolerantes con ustedes. Le enseñaron que tiene que ser bondadoso, que tiene que tener dignidad, ¿verdad? Y que como ser humano debe poseerla y debe respetar la dignidad de los demás. También le enseñaron a ser una persona leal, a ser honesto y a ser agradecido por lo que recibe, ¿verdad? Pero cuando usted ingresa a un centro educativo también le enseñan a que usted conozca de su patria. Entonces vamos a conocer cuáles son estos valores. Los valores cívicos son principios que la persona practica conforme su relación con grupos sociales, independientemente sea ese grupo social, como los que yo le mencioné anteriormente. Deben desarrollar e inculcar el amor a la patria. Eso usted lo tiene en su cuaderno. También propicia que las personas valoren los principios básicos de una nación y los símbolos que éstas representan a esa nación. En el caso de Honduras ya vamos a mencionar cuáles. Los valores cívicos entonces son libertad, equidad, igualdad, justicia, responsabilidad y sinceridad. Yo agregué incluso uno de estos valores en la presentación que les compartí para la clase de sociales. Tenemos ahí equidad. Decimos, ¿verdad?, que equidad está íntimamente relacionado a la igualdad, a ser tratado de la misma manera, niña, varón, hombre, mujer, ¿verdad? Entonces, sin importar el género, adquirimos derechos que deben ser respetados por las demás personas. Hablamos también de justicia. Esto viene ligado de la mano con la equidad. ¿Por qué? Porque la equidad o la igualdad lleva a ser justo, ¿verdad? Si son tratados de igual forma hombres y mujeres, la justicia se va a aplicar para ¿quiénes? Lógicamente para hombres y mujeres de igual manera o de igual forma. Pero esto siempre va a depender de los valores de la sociedad en la que nosotros estemos o nos relacionemos. Y también va a depender de las creencias individuales que como seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque como usted pertenece a una familia en específico y usted está ahí dentro de su círculo familiar, le han enseñado o ha aprendido ciertos valores que se respeta, ¿verdad? Que para su familia esos valores son importantes y usted debe de practicarlos y de demostrarlos. Ahora bien, yo estoy dentro de mi hogar
con mi círculo familiar, que es de repente completamente diferente al suyo, ¿verdad? Pero que también es importante. Cada círculo social, sin importar cómo sea, es importante y para nosotros como hijos debe ser de mucho valor. ¿Por qué? Porque es donde nos hemos criado, porque es donde nos desarrollamos y porque es con quien nosotros compartimos la mayor parte del tiempo. No digamos ahorita que estamos en este proceso que pues a veces se vuelve un poco tedioso de quedarnos en casa, ¿verdad? Entonces, nuestro círculo social debe ser valorado como tal y es donde primeramente nosotros debemos poner en práctica esos valores. Aunque se nos haga difícil, aunque consideremos que no podemos, siempre tenemos que volver a retomar. Si creemos que nos cuesta, retomemos y resolvamos los problemas, resolvemos esos asuntos que de repente no quedan solucionados. Eso también nos va a llevar a la justicia. Otro valor que debe ser practicado en amor a la patria es la responsabilidad. Usted en su hogar tiene ciertas responsabilidades que son solo suyas, empezando desde su habitación, desde su casa, el baño, etcétera, ¿verdad? En la cocina. Usted tiene ciertas responsabilidades que son solo suyas. Cuando usted ingresa a un centro educativo, adquiere otras responsabilidades que se vuelven también suyas. ¿Como cuáles? Usted estará pensando, cómo estudiar en mis clases, cómo hacer mis tareas, cómo una exposición que se me asigne, cómo cuidar los materiales que se me son asignados, mi pupitre, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de la responsabilidad que lo hace usted o lo prepara para ser un ciudadano de respeto. Tenemos el siguiente valor que debe ser practicado en la sociedad, que es la valentía. Entonces ya nosotros retroalimentábamos en sociales sobre esto, hablábamos de que valentía no significa que usted va a poner en riesgo su vida, mucho menos la vida de los demás, pero sí que va a demostrar cuando se le sea permitido que usted ama a su patria, que usted ama a sus compañeros, que usted ama a su centro educativo, que usted ama a su familia, etcétera, ¿verdad? Eso es tener valentía al momento de actuar, al momento de expresarse, ¿verdad? El siguiente valor que es muy importante, es un valor que se adquiere o se aprende en los centros educativos, es el patriotismo. Entonces, que aprendemos nosotros o adquirimos ese sentimiento de amor a la patria. Esto propicia un apego a nuestra nación. Yo soy hondureña, nací en Honduras, vivo en Honduras, amo a Honduras, ¿verdad? Con sus aspectos positivos y con sus aspectos negativos, nosotros debemos sentirnos orgullosos del país en el que vivimos. Yo inclusive en la presentación que les compartí, les agregué una bandera de Honduras. ¿Por qué? Porque nosotros debemos amar lo que poseemos. Honduras posee muchas riquezas de toda índole, ¿verdad? Ahora bien, nosotros debemos demostrar que somos hondureños, que amamos lo que poseemos y sobre todo que cuidamos lo que poseemos, hablando de recursos naturales, hablando de la parte del aspecto familiar, hablando de la comunidad en la que vivimos, ¿verdad? Hablando inclusive del barrio en el que vivimos. Entonces nosotros debemos de velar por el bienestar de nuestro primeramente y luego de las demás personas que nos rodean para luego poder cuidar las cosas materiales que se nos son dadas o asignadas. Otro valor importante pues es la libertad. Adquirimos también este indispensable valor que garantiza el bienestar de los seres humanos. Al sentirnos libres, las personas podemos realizar acciones que nos hagan sentir bien conmigo mismo. Recordemos, no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros adquirimos ese aspecto de la libertad, podemos llegar a sentirnos cómodos con nosotros mismos, cómodos con quienes nos rodean, podemos llegar a sentirnos con más confianza de poder actuar y decir conforme nosotros pensamos, siempre y cuando esté dentro de los parámetros que la sociedad exige. Bien, entonces hemos discutido lo que son los valores morales y los valores cívicos que como seres humanos debemos adquirir en nuestra vida y sobre todo debemos ponerlos o llevarlos a la práctica. Entonces, ¿cuál es su asignación para el día de hoy? Usted lo que va a hacer es muy sencillito. Usted va a grabar un video o una nota de voz donde me explique qué valores ha aprendido en los siguientes grupos sociales. Número 1, en el grupo social La Familia. Número 2, grupo social con sus amistades. Y número 3,
en su centro educativo. Usted va a escribir en su cuaderno qué valores ha adquirido en su familia, pero van a ser sinceros y honestos, ¿verdad? ¿Qué valores usted considera que ha adquirido en su círculo familiar o que su familia le ha transmitido? ¿Qué valores usted ha aprendido con sus amigos? ¿Y qué valores usted ha aprendido, ha adquirido en el centro educativo? Entonces, en esos 3 círculos sociales, usted me va a describir, usted va a escribir en su cuaderno y va a grabar nota de voz o video donde me dé a conocer cuáles son esos valores. Siempre y cuando, ¿verdad?, tomemos en cuenta los valores que hemos redactado. Y si no son esos, si son algo otros, pues igual puede agregarlos. Eso es todo por hoy, jóvenes. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Saludos.